Continuamos con el tema de gestión de recursos y en esta última lección quiero enseñarte cuáles son las 7 fuentes del conflicto en los equipos de trabajo y las técnicas de resolución de conflictos. Es importante que entendamos que los conflictos siempre se van a dar en todos los proyectos. No hay manera en que nos salvemos de ellos, pero sí podemos aprender técnicas y estrategias para poder lidiar con ellos. Obviamente dependerá de tus habilidades suaves, de tu capacidad de análisis y de reflexión para poder resolverlos de la mejor manera. Sin embargo, vamos a ver qué nos dicen las buenas prácticas. Bien, hablando de 7 fuentes del conflicto, te vas a sorprender cuando veas la número 7, pero vamos a empezar con la número 1. ¿Cuál es la primera fuente del conflicto en los equipos de trabajo? El cronograma o la definición de tiempos. Por supuesto que eso genera roces, y más roces genera el que lo haga una sola persona, dígase el director de proyecto. Si tú estás acostumbrado a definir por tu equipo sus tiempos, sus fechas de entrega, lo que estás provocando es una fuente del conflicto, una imposición del tiempo en el que deben de desarrollarse las tareas, cuando muchas veces no es así, no coincide con la opinión de nuestro equipo. Por lo tanto, debemos de estar atentos a lo que ellos opinan, aplicar un liderazgo por consenso al momento de desarrollar el cronograma de trabajo. La segunda fuente del conflicto son las prioridades del proyecto. ¿Qué debemos de hacer primero? Ese es un conflicto al que se enfrenta nuestro personal que tiene que desarrollar tareas. ¿Qué hacemos primero y qué después? Recuerda que debes de definir un sistema de autorización para el trabajo y que debes de tener un cronograma con el cual te indique qué sigue después de un trabajo. Debes de estar atento a qué ocurre en las diferentes entregables de tu proyecto para que puedas hacer los ajustes necesarios y priorizarlo con el propósito de alcanzar el producto o servicio que tienes en mente. Bien, otra fuente del conflicto son los recursos. Recurso humano y recurso material. Sobre todo en las empresas privadas hay una competencia desmedida de recursos. Son escasos, no siempre están disponibles y no siempre podemos adquirirlos. En las empresas públicas a veces se presenta lo mismo. Sin embargo, tenemos que definir qué recursos, en qué cantidades y en qué momento vamos a utilizarlo. Ten cuidado con la asignación de recursos porque esto es lo que nos permitirá poder desarrollar los proyectos. Una falta de recursos en tiempo seguramente provocará que nuestro proyecto se retrase y el presupuesto se incremente. Bien, vamos a ver otra fuente del conflicto. Número 4, las opiniones técnicas. Sí, las opiniones técnicas también causan conflicto. El cómo hacerlo de una manera o el cómo hacerlo de otra manera, el método. Sí, tienes que estar atento a eso, pero también tienes que darle libertad a las personas de poder realizar el trabajo de la manera en que ellos crean. Darles esa confianza y si los resultados esperados no son los correctos, entonces hacer las correcciones necesarias. Otra fuente del conflicto más. Número 5, los procedimientos administrativos. La burocracia. Por supuesto que un proceso administrativo complejo que tiene muchos requerimientos, que es difícil de alcanzar, va a generar conflicto. Por lo tanto, nuestra tarea es mantener los procesos simples de manera que puedan alcanzarse y de que sean ágiles. Y tenemos que estar atentos donde se generen los cuellos de botella para incidir y simplificarlos. De esta manera podemos ahorrarnos bastante tiempo y generar mejores resultados. Número 6, el costo. Por supuesto que el tema financiero siempre es una fuente del conflicto. Sin embargo, es la número 6, no es la número 1. El tema de los costos puede ser relativo.
pero tienes que estar también atento a en qué momento podemos hacer una compra o una adquisición para ahorrar recursos, o hacer una licitación, por ejemplo, para saber si el costo de adquisición es el adecuado. Bien, y la última fuente del conflicto es la personalidad. La personalidad pudiera parecer como una fuente primordial de las número 1. Sin embargo, el que dos personas tengan diferencias por su manera de ser, por su personalidad, es la número 7. Es cierto que podemos tener diferencias con otras personas o experiencias pasadas que nos hayan hecho tener cierta opinión, pero te invito a que tengas apertura de poder trabajar de manera más cercana, de involucrarte más con esas personas para conocerlos más a detalle. Seguramente tendrán una razón por la cual tengan una diferencia junto contigo o coincidan en algunos puntos que los lleve entonces a mejorar la situación laboral. Muy bien, vamos a ver entonces ahora cómo resolvemos los conflictos, cuáles son las técnicas que habla la metodología de proyectos para poder resolverlos. Muy bien, la primera voy a iniciar con la de consensuar. El consenso es una técnica muy interesante que habla de, lo hemos visto, una técnica que involucra encontrar soluciones que den como resultado cierto nivel de satisfacción. En esta situación todos pierden, pero hay cierto nivel de satisfacción en una solución. Por lo tanto, el consentir, la parte del consenso o conciliación, no es la mejor opción, pero sí es la segunda mejor opción para poder resolver un conflicto. Vamos a ver la otra que se llama colaborar. Colaborar o solucionar un problema. La colaboración habla acerca de poder poner de nuestra parte lo necesario para resolver el conflicto. Si bien todos podemos incorporar diferentes puntos de vista, lo que logramos en la parte de colaboración es llegar a un acuerdo en conjunto. Esa es la mejor opción, la mejor forma de resolver el conflicto. Otra de las técnicas es la de eludir o evitar. Eludir o evitar a veces es necesario. Significa aplazar la solución cierto tiempo, porque no tenemos la solución en ese momento, porque no tenemos los elementos para responder o porque simplemente podemos dar una mejor respuesta más adelante. Sin embargo, no es muy recomendable eludir o utilizar esta técnica todo el tiempo. Por supuesto que tenemos que enfrentar los problemas de manera clara y de manera segura. Otra de las técnicas es suavizar o también conocida como reconciliar. En esta técnica lo que hacemos es hincapié en lo que sí estamos de acuerdo y sobre todo dejamos de lado las diferencias. En esta técnica suavizamos el problema. Vamos a calmarnos y vamos a trabajar en lo que sí estamos de acuerdo y dejemos de lado las diferencias. Esta técnica también es bastante útil. Y por último la de forzar o dirigir, donde impulsamos uno de los dos puntos de vista. A veces es necesario. Cuando dos partes no se ponen de acuerdo, imaginemos que tenemos a dos miembros de nuestro equipo que están en conflicto y ninguno de los dos puede tener la razón, tenemos que tomar la decisión de impulsar un punto de vista u otro. Obviamente una persona será afectada y la otra saldrá ganando, pero al final veremos si eso fue benéfico para el proyecto. Recordemos que este tema de solucionar los conflictos es con el propósito de alcanzar las metas establecidas en el proyecto, más allá de nuestros intereses personales. Muy bien, con eso terminamos la lección de recurso o de talento humano y concluimos que, por supuesto que en esta parte de ejecución del proyecto es sumamente importante estar atentos a las necesidades del equipo de proyecto. Sobre todo, estar al servicio del proyecto, con una actitud de colaboración, con una actitud
de poder enfrentar los retos de manera positiva y que esto no merme la calidad de los productos o servicios que estamos buscando. Te invito a que practiques estas técnicas y que profundices en tu lectura en la guía PMBOK, que puedas revisar los recursos adicionales de la lección, que apliques los ejercicios y nos contactes para que puedas aclarar cualquier duda o cualquier problema que tengas al momento de desarrollar esta lección. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en las siguientes lecciones para continuar aprendiendo de dirección de proyectos.